Imagina Roma, no como una ruina turística, sino como era en realidad. Colosal, viva, palpitante, un centro de poder donde los emperadores decidían el destino de millones, donde las legiones cruzaban continentes, donde el mundo conocido giraba en torno a sus órdenes. Y ahora imagina esa misma Roma saqueada, violada, reducida a silencio y humo. La caída de Roma no fue un evento aislado ni un solo día de derrota. Fue un proceso lento, corrosivo, hecho de decisiones equivocadas, traiciones internas y fuerzas externas que Roma ignoró durante demasiado tiempo. En este video vamos a recorrer ese colapso paso a paso. Vamos a descubrir quiénes eran esos llamados bárbaros y por qué fueron solo la última página de una historia que llevaba siglos desmoronándose. Porque toda ruina tiene un comienzo y la de Roma empieza en su apogeo. En el siglo I después de Cristo, Roma parecía invencible. Bajo el mando de emperadores como Augusto, Vespasiano y Trajano, el imperio alcanzaba su máxima expansión, desde los bosques de Britania hasta las arenas de Arabia, desde las riberas del Rin hasta el corazón de Mesopotamia. Era un coloso de casi 5 millones de kilómetros cuadrados con más de 60 millones de habitantes. 1 de cada 4 seres humanos de la época vivía bajo las águilas romanas. La paz romana garantizó 2 siglos de relativa estabilidad. Carreteras pavimentadas conectaban ciudades a lo largo de miles de kilómetros. Acueductos llevaban agua potable a regiones áridas. Leyes, monedas, idiomas y arquitectura creaban una identidad común. Las legiones mantenían el orden. El comercio florecía. Todo funcionaba hasta donde alcanzaba la vista. Pero detrás de esa fachada de orden y poder, algo ya empezaba a quebrarse. El imperio era demasiado grande. Cada nueva provincia exigía más soldados, más administradores, más recursos. La economía se basaba en grandes latifundios sostenidos por mano de obra esclava. Cuando cesaron las conquistas, el flujo de nuevos esclavos disminuyó y la base productiva comenzó a fallar. El imperio había crecido sobre la base de una guerra constante, pero cuando la expansión se detuvo, el modelo empezó a autodestruirse. La presión fiscal aumentaba. La población libre empobrecía y el costo de mantener la maquinaria estatal superaba, año tras año, su capacidad de recaudación. A partir del siglo II, el imperio empezó a sufrir una hambre silenciosa, no de alimentos, sino de moneda, de circulación, de oxígeno económico. Las rutas comerciales que antes abastecían a Roma con productos de la India, África y el interior de Europa comenzaron a romperse. Guerras constantes, piratería e inestabilidad en las fronteras dificultaban el transporte y encarecían todo. Sin tributos constantes de las provincias más lejanas y sin nuevas conquistas para financiar la máquina imperial, Roma cayó en un colapso fiscal. Para mantener los ejércitos y las obras públicas, el Estado comenzó a adulterar sus monedas. Menos oro, menos plata, más cobre, más devaluación. La inflación se disparó. Un saco de trigo podía duplicar su precio en cuestión de semanas. La confianza en el sistema monetario desapareció. El peso de los impuestos cayó sobre los pequeños propietarios, artesanos y campesinos. Muchos no pudieron mantener sus tierras, otros simplemente las abandonaron. Y fue entonces cuando surgió un nuevo modelo buscando protección. Miles empezaron a someterse voluntariamente a grandes señores de tierras, ofreciendo su producción a cambio de seguridad frente a soldados, recaudadores o bandidos. Este modelo de dependencia directa, donde el campesino trabajaba para el señor a cambio de refugio y protección, era el embrión de lo que siglos después se convertiría en el feudalismo. Pero su raíz estaba aquí, en la quiebra de un Estado incapaz de garantizar justicia, seguridad o sustento. El colapso económico no solo debilitó a Roma, plantó las semillas de un nuevo orden nacido de la desesperación. Para hacer esto más concreto, pensemos en una historia que podría haber sucedido en esos tiempos turbulentos. Imagina a un campesino llamado Lucius,
que vivía en las afueras de Mediolanum, la actual Milán. Lucius había heredado una pequeña granja de su padre, donde cultivaba trigo y criaba ovejas. Cada año, los recaudadores romanos llegaban con demandas cada vez más altas: impuestos para financiar las legiones lejanas, contribuciones para caminos que nunca veía reparados. Pero un año, tras una sequía que arruinó la cosecha, Lucius no pudo pagar. Los recaudadores se llevaron sus ovejas, dejando a su familia hambrienta. Desesperado, Lucius se acercó al gran terrateniente de la zona, un noble llamado Valerius, que poseía vastos latifundios protegidos por guardias privadas. «Te doy mi tierra y mi trabajo», dijo Lucius, «a cambio de protección y algo de comida para mis hijos». Valerius aceptó, y así Lucius se convirtió en uno de los primeros siervos de la gleba, atado a la tierra no por elección, sino por supervivencia. Historias como esta se repetían por todo el imperio, erosionando poco a poco la base de la sociedad romana libre. Pero esto era solo el comienzo. El verdadero caos llegaba con las monedas falsas que circulaban en los mercados. Un mercader de Roma, por ejemplo, podía vender especias de Oriente a un precio, pero al día siguiente, con la moneda devaluada, no podía comprar ni pan. La gente comenzaba a hacer trueques, volviendo a una economía primitiva, y las ciudades se vaciaban mientras todos buscaban refugio en las campiñas fortificadas. Ahora profundicemos en este aspecto económico, porque es crucial para entender cómo Roma se debilitó desde dentro. La economía romana era una maravilla de ingeniería, con caminos como la Vía Appia que se extendían por cientos de kilómetros, permitiendo que carros cargados de mercancías viajaran de sur a norte en pocos días. Pero cuando las conquistas se detuvieron bajo Trajano, alrededor del año 117 después de Cristo, el flujo de botín, oro, esclavos, tributos, se secó. Imagina las minas de oro en Dacia conquistadas por Trajano. Producían toneladas de metal precioso cada año, que iban a las arcas imperiales. Sin nuevas conquistas, esas minas se agotaron, y el imperio tuvo que depender solo de los impuestos internos. Pero las provincias, cansadas de ser exprimidas, comenzaron a rebelarse o a evadir. En Galia, por ejemplo, los campesinos escondían las cosechas en los bosques para evitar a los recaudadores. Esto llevó a una espiral: menos ingresos, más impuestos, más evasión, más represión. Y luego llegó la inflación. Bajo emperadores como Septimio Severo, a principios del siglo III, las monedas de plata, los denarios, contenían cada vez menos plata pura. Un denario que en el siglo I era casi puro, en el tercero era solo cobre bañado en plata. La gente lo notaba, mordían las monedas para comprobar, y cuando descubrían el fraude, la confianza se derrumbaba. Precios que subían, salarios que se quedaban estancados. Los soldados, pagados con monedas devaluadas, se amotinaban. Una legión en Britania, por ejemplo, podía negarse a marchar si no recibía un bono en oro verdadero. Esto obligaba al imperio a acuñar aún más monedas falsas, empeorando el ciclo. Pero no era solo la moneda. El comercio internacional sufría. Las rutas hacia la India, a través del Mar Rojo, estaban infestadas de piratas árabes que capturaban naves cargadas de especias y seda. Una nave romana, la Fortuna, que partía de Ostia con vino y aceite para cambiarlos por pimienta india, podía ser atacada y hundida, dejando a los mercaderes en la ruina. Sin esas mercancías exóticas, los banquetes de los ricos romanos se volvían menos lujosos, y la economía urbana tambaleaba. Ciudades como Pompeya, ya destruida por el Vesubio, pero piensa en Éfeso o Cartago. Los mercados se vaciaban, los artesanos cerraban sus talleres. Y luego la demografía. Con impuestos altos e inestabilidad, la población disminuía. Las familias tenían menos hijos. Las epidemias, como la peste antonina en el siglo II, mataban a millones. Se estima que el imperio perdió 1/3 de su población en pocas décadas. Campesinos muertos significaban campos sin cultivar, menos comida, más hambre. En Sicilia, isla granera del imperio, vastas áreas volvieron a ser salvajes, invadidas por maleza y animales.
Los grandes propietarios, para compensar, importaban esclavos, pero sin conquistas. Debían comprarlos a mercaderes bárbaros en las fronteras, pagando precios exorbitantes. Esto creaba dependencia de los enemigos externos, que proporcionaban mano de obra, pero también espiaban las debilidades romanas. Una historia inventada pero plausible. Un mercader llamado Marcus, de Antioquía, viajaba al Rin para comprar esclavos germanos. Durante un viaje conoció a un jefe tribal franco que le dijo: «Vuestros soldados están cansados, vuestras monedas son falsas. Pronto vendremos a tomar lo que es nuestro». Marcus se rió, pero años después esos francos cruzaron el río. Así es como la economía no solo debilitó a Roma, sino que invitó a los bárbaros a entrar. Si la economía se desmoronaba en silencio, la política romana hacía ruido, y mucho. A partir del año 235 después de Cristo, el imperio entró en un periodo que la propia historiografía llamó la anarquía militar. En solo 49 años, más de 20 emperadores subieron al trono, la mayoría asesinados, depuestos o muertos en combate. Ningún régimen era estable, ningún trono era seguro. Los generales eran proclamados emperadores por sus propias tropas. Las campañas militares dejaron de dirigirse contra enemigos externos y se volvieron contra otros romanos. Legión contra legión, provincia contra provincia. Cada rincón del imperio intentaba imponer su propia autoridad y la unidad de Roma se deshacía desde dentro. Mientras tanto, las fronteras quedaban desprotegidas. Con las legiones ocupadas en guerras civiles, tribus germánicas cruzaban el Rin, sármatas invadían Panonia y bandas armadas asolaban regiones enteras. Las ciudades dejaron de estar protegidas. La población empezó a temer tanto a los enemigos como a sus propios soldados, que saqueaban villas y ciudades romanas como si fueran tierras extranjeras. El historiador Zósimo describe este periodo como un tiempo en que Roma parecía devorarse a sí misma, y no exageraba. La autoridad imperial ya no se respetaba, se disputaba como botín. El poder dejó de ser símbolo de orden y se convirtió en premio de guerra. Para sobrevivir a ese caos, Roma necesitaba reinventarse, y el primer intento vino con una decisión drástica: dividir el imperio en dos. En el año 285 después de Cristo, Diocleciano instituyó la tetrarquía, un sistema de gobierno con 2 augustos emperadores y 2 césares viceemperadores, cada uno responsable de una parte del imperio. En la práctica, Roma dejaba de ser un imperio unificado y pasaba a funcionar como 2 mundos distintos: Oriente y Occidente. La lógica era administrativa. Cada mitad atendería a sus propias crisis con sus propios ejércitos y capitales. Pero la división, aunque útil a corto plazo, creó una fractura irreversible. El Oriente, con centros urbanos como Antioquía, Nicomedia y más tarde Constantinopla, era económicamente más estable, con mejores rutas comerciales, ciudades fortificadas y fronteras más defendibles. En cambio, el Occidente era lo opuesto. Con la capital oscilando entre Milán y Rávena, el Imperio Romano de Occidente enfrentaba invasiones constantes, cosechas irregulares, crisis demográfica y un ejército crónicamente mal financiado. Mientras Oriente consolidaba su autoridad, Occidente la perdía. La propia ciudad de Roma, aunque seguía siendo simbólica, ya no era el centro del poder imperial. Para profundizar en esta división, consideremos cómo Diocleciano, un emperador de orígenes humildes, ascendido al poder tras años de caos, vio al imperio como un cuerpo demasiado grande para una sola cabeza. Nacido en Dalmacia, Diocleciano era un soldado pragmático, no un filósofo. Imagina su corte. Reuniones secretas donde discutía con sus consejeros. El imperio es como un caballo salvaje. Podría haber dicho: hay que dividirlo para domarlo. Así, nombró a Maximiano como coaugusto para el occidente, y luego a Galerio y Constancio Cloro como césares. Cada tetrarca tenía su propio palacio. Diocleciano en Nicomedia, con vistas al mar de Mármara, donde las naves traían tributos de Asia.
Maximiano en Milán, ciudad estratégica con acceso a los Alpes. Esta tetrarquía funcionó por un tiempo. Reformas fiscales, como el censo exhaustivo que grababa cada cabeza de ganado, cada árbol frutal. En Egipto, por ejemplo, los campesinos debían declarar cada palmera datilera, y los recaudadores controlaban con listas detalladas. Pero este sistema oprimía a la gente. Historias de aldeas que se rebelaban, quemando los registros fiscales. Una leyenda cuenta de un pueblo en Galia donde los campesinos, liderados por un exsoldado llamado Bagaudas, formaron bandas armadas contra los recaudadores, saqueando las villas de los ricos. Eran los primeros rebeldes campesinos, precursores de las revueltas medievales. Pero la tetrarquía tenía un defecto fatal. Cuando Diocleciano abdicó en el año 305, para retirarse a su palacio en Spalato, un complejo enorme con jardines y termas, el sistema colapsó. Los césares se pelearon y estallaron guerras civiles. Constantino, hijo de Constancio, emergió victorioso, reunificando el imperio pero desplazando el centro hacia oriente, fundando Constantinopla en el año 330. Esta nueva capital, construida sobre 7 colinas como Roma, pero protegida por murallas imponentes y el Bósforo, se convirtió en el corazón del oriente bizantino. El occidente, dejado a su suerte, sufría. Emperadores débiles como Honorio, que reinaba desde Rávena, un palacio fortificado rodeado de pantanos para protección. Rávena era segura, pero aislada. Roma estaba lejos, vulnerable. Aquí los impuestos no bastaban. El ejército occidental dependía de reclutas bárbaros, mal pagados, que a menudo desertaban. Una historia. Un legionario romano llamado Flavius, estacionado en el Rin, recibía su salario en monedas devaluadas. Con esto no compro ni pan, se quejaba a sus compañeros. Cuando una tribu franca ofreció tierras fértiles a cambio de alianza, Flavius desertó, llevándose armas romanas. Multiplica esta historia por miles, y verás cómo el occidente se desintegraba. Y fue en ese imperio debilitado donde los bárbaros encontraron su espacio. Pero, ¿quiénes eran realmente ellos? En la mentalidad romana, bárbaro era una etiqueta conveniente, una forma de clasificar a todos los que estaban fuera del mundo grecorromano, que hablaban lenguas extrañas y no seguían sus leyes ni costumbres. Pero esa palabra ocultaba más de lo que revelaba, porque los llamados bárbaros no eran un grupo uniforme ni una horda primitiva sin cultura. Eran pueblos diversos con identidades, religiones, alianzas y estrategias propias. Entre ellos estaban los godos, divididos en visigodos y ostrogodos, pueblos germánicos seminómadas que ya habían servido durante décadas como federados del ejército romano. También estaban los vándalos, que cruzaron la Galia y la Hispania hasta establecerse en el norte de África, donde formaron una poderosa flota. Los sajones y francos, que se expandían por las fronteras del Rin, y los más temidos de todos, los hunos, provenientes de las estepas de Asia Central, rápidos, violentos, impredecibles. Estos grupos no querían necesariamente destruir Roma. Muchos querían entrar, participar, aprovechar lo que ofrecía: tierras, seguridad, estatus. Algunos fueron integrados como aliados e incluso recibieron títulos oficiales como dox, ejerciendo funciones administrativas y militares dentro del imperio. Pero la arrogancia romana dificultaba cualquier convivencia real. Incluso cuando los bárbaros eran recibidos como aliados, eran tratados con desconfianza, desprecio y constantes traiciones. Esa diplomacia frágil no duraría para siempre, y los pueblos que antes golpeaban las puertas pronto las atravesarían. Y cuando empezaron a entrar, las consecuencias fueron irreversibles, porque las migraciones bárbaras, contrariamente a lo que muchos creen, no fueron ataques espontáneos. Fueron consecuencia de algo mucho más grande y mucho más caótico. Las llamadas invasiones bárbaras no fueron solo campañas militares planeadas. Fueron sobre todo movimientos de supervivencia. Un desplazamiento masivo de poblaciones enteras, tribus, clanes, mujeres, niños,
presionados por factores que Roma no controlaba y que no entendía. La primera gran causa fue externa, la llegada de los hunos provenientes de las estepas euroasiáticas. Estos jinetes nómadas eran rápidos, violentos e implacables. Su presencia en las fronteras orientales de Europa sembró el pánico entre las tribus germánicas asentadas cerca del Danubio. Pueblos como los visigodos y vándalos huyeron en masa, buscando refugio dentro del territorio romano. Pero también había causas internas. La escasez de tierras fértiles en las regiones de origen de estos pueblos, combinada con el crecimiento poblacional, forzaba migraciones en busca de mejores condiciones, y Roma, incluso en decadencia, seguía siendo vista como sinónimo de estabilidad, riqueza y futuro. Para muchos bárbaros, ingresar al imperio era una oportunidad de supervivencia y ascenso. El problema era que Roma ya no tenía estructura para absorber tanta gente. Las fronteras estaban debilitadas, los oficiales eran corruptos y los recursos escasos. Los intentos de negociar integración fallaban por mala fe, desorganización o prejuicio, y lo que pudo haber sido una relación de cooperación se convirtió en conflicto. Las migraciones se transformaron en avalancha. Una tribu empujaba a otra, que presionaba a otra, y así todas se movían, algunas buscando paz, otras buscando saqueo. Y el imperio, cada vez más inestable, ya no tenía fuerzas para responder. Durante siglos, Roma supo utilizar a los llamados bárbaros a su favor. Muchos fueron incorporados como foederati, pueblos enteros autorizados a vivir dentro del imperio a cambio de apoyo militar. En la práctica, eso significaba que miles de soldados germánicos, alanos, vándalos y godos servían bajo banderas romanas, protegiendo fronteras, patrullando caminos y combatiendo enemigos comunes. Algunos llegaron a ocupar cargos de alto rango. Jefes bárbaros recibían títulos como dux o comes. Gobernaban regiones enteras e incluso se casaban con miembros de la aristocracia romana. Era aparentemente una integración funcional, pero detrás de esa apariencia de alianza había una tensión constante. Los romanos no los veían como iguales. Incluso cuando prestaban servicios esenciales, los bárbaros eran tratados con sospecha, humillación y desprecio. Las promesas de tierras y provisiones muchas veces eran incumplidas. Se exigían sobornos, se negaban alimentos e incluso se cometían abusos físicos por parte de gobernadores locales. Ese desprecio sistemático transformaba aliados en enemigos, y en el año 378 después de Cristo, esa tensión estalló en la batalla de Adrianópolis. Los visigodos, tras ser maltratados por autoridades romanas mientras buscaban refugio, se rebelaron. El ejército del emperador Valente marchó para enfrentarlos, confiado, pero sin preparación. El resultado fue una aniquilación total. Valente murió en el campo de batalla y cerca de 2/3 de su ejército fueron destruidos. La derrota no fue solo militar, fue simbólica. Demostró al mundo y al propio imperio que los bárbaros ya no eran simples extras, eran protagonistas, y Roma ya no era invencible. Y mientras los godos grababan su nombre en la historia, una nueva amenaza se aproximaba con furia y velocidad. Un nombre que Roma jamás olvidaría: Atila. Si te está gustando este video, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Mientras Roma aún intentaba lidiar con godos y vándalos, una nueva fuerza emergía, salvaje, veloz e impredecible. Provenientes de las estepas de Asia Central, los hunos parecían una pesadilla hecha realidad para los romanos. Montaban caballos pequeños, pero ágiles. Usaban arcos compuestos capaces de perforar armaduras a distancia y combatían con una brutalidad que desestabilizaba hasta a los soldados más curtidos. Pero el verdadero terror comenzaría en el año 434 después de Cristo, cuando Atila asumió el mando. Atila unificó tribus dispersas, impuso disciplina y estrategia sobre guerreros nómadas y transformó a los hunos en una potencia transcontinental. No era solo un jefe militar, era un líder político, un diplomático astuto
y un estratega implacable. Negociaba con Roma cuando le convenía y destruía ciudades enteras cuando lo creía necesario. Bajo su mando, los hunos invadieron los Balcanes, amenazaron Constantinopla, exigieron tributos exorbitantes y devastaron campos y aldeas desde el Danubio hasta el Mar Negro. Y cuando dirigió su mirada hacia Occidente, el caos se propagó como fuego. Las fuentes romanas no sabían cómo describirlo. Por eso lo llamaron Flagellum Dei, el azote de Dios. No porque fueran religiosos, sino porque no encontraban otra explicación para semejante horror. Pero Atila aún no había terminado. Su golpe más ambicioso estaba por venir. Una campaña que pondría al Imperio romano al borde del colapso total. En el año 451 después de Cristo, Atila lanzó su ofensiva más audaz, la invasión de la Galia. Era más que una campaña. Era un intento por quebrar la columna vertebral del Imperio romano de Occidente. Las ciudades caían una tras otra. El terror avanzaba y el colapso parecía inevitable. Pero contra todo pronóstico surgió una alianza improbable. Flavio Aecio, uno de los últimos grandes generales romanos, logró reunir un ejército compuesto por soldados imperiales, visigodos liderados por Teodorico I y otros pueblos federados. Era la última línea de defensa. El imperio literalmente colocaba lo que le quedaba en el campo de batalla. El enfrentamiento ocurrió en los campos cataláunicos, una de las batallas más sangrientas de la antigüedad tardía. Atila fue contenido. Teodorico murió en combate, y aunque derrotado, Atila logró retirarse con parte de sus fuerzas. Roma respiró por poco tiempo. Al año siguiente, Atila regresó, esta vez para invadir Italia. Ciudades como Aquileia fueron arrasadas. La península entera entró en pánico. La propia Roma parecía condenada. Pero entonces ocurrió algo inesperado. El Papa León I se reunió personalmente con Atila. Nadie sabe con certeza qué se dijo entre ellos. Algunos hablan de un milagro, otros de sobornos, promesas políticas o amenazas de peste y hambruna inminentes. Lo cierto es que Atila se retiró. Roma, una vez más, fue perdonada, pero apenas 2 años después Atila murió. Su imperio nómada se fragmentó, pero el daño ya estaba hecho. Roma había sobrevivido físicamente, pero psicológicamente ya estaba de rodillas. Y lo peor es que, incluso antes de que Atila amenazara sus puertas, Roma ya había sido sacudida por un golpe imposible de ignorar. En el año 410 después de Cristo, la ciudad eterna, que durante casi 8 siglos no había conocido invasores, fue tomada. Y el responsable no fue un enemigo lejano, sino un antiguo aliado frustrado, Alarico, rey de los visigodos. Durante años, Alarico había servido a Roma. Había luchado como general, buscado acuerdos, exigido pagos, pero fue ignorado, traicionado y humillado repetidamente. Cuando comprendió que el imperio no cumpliría sus promesas, tomó una decisión histórica: marchar sobre Roma. La ciudad ya no era la capital administrativa, pero seguía siendo el corazón simbólico del imperio. Y cuando las puertas se abrieron, no hubo gran resistencia. Durante 3 días, los visigodos saquearon templos, mansiones, almacenes y monumentos. No hubo una masacre indiscriminada ni destrucción total, pero el impacto fue devastador. El mundo observó atónito. Para los contemporáneos, aquello no era solo un saqueo. Era el fin de una era. San Jerónimo escribió horrorizado: el mundo está en ruinas. Alarico no destruyó Roma físicamente, pero deshizo su mito, y el mito era lo que aún sostenía al imperio ante los ojos de muchos. Desde ese momento, la idea de que Roma era invencible estaba rota. Y si los visigodos demostraron que Roma podía caer, los vándalos mostrarían años después que podía ser saqueada otra vez y con aún más precisión. 45 años después de Alarico, Roma volvería a ser saqueada.
pero esta vez la brutalidad no vendría por tierra, vendría por mar. En el año 455 después de Cristo, Genserico, rey de los vándalos, cruzó el Mediterráneo con una poderosa flota, desembarcó en la costa italiana y marchó directamente hacia la ciudad. Roma, otra vez, estaba indefensa. Su ejército prácticamente no existía. El gobierno era inestable. El emperador había sido asesinado días antes, dejando un vacío de poder. No hubo resistencia. Durante 14 días, los vándalos ejecutaron un saqueo meticuloso. A diferencia de los visigodos, que actuaron movidos por la frustración y la urgencia, los vándalos tenían un plan. Sabían exactamente qué buscaban: oro, plata, joyas, estatuas, reliquias religiosas. Incluso los adornos del templo de Jerusalén, traídos por Tito siglos antes, fueron llevados. Genserico también tomó rehenes importantes, como la emperatriz viuda Licinia Eudoxia y sus hijas, de gran valor político y simbólico. Una vez más, Roma fue perdonada de la destrucción total, pero al final lo que quedó fue una ciudad vacía, saqueada hasta los huesos, despojada de su autoridad. El impacto cultural fue tan profundo que siglos después el nombre vándalo ya no se refería solo a un pueblo. Se convirtió en sinónimo de destrucción ciega, gratuita, salvaje. Aunque el saqueo de Genserico fue quirúrgicamente calculado, la memoria colectiva lo eternizó como símbolo de devastación. Y lo más simbólico es que, para entonces, Roma ya ni siquiera era la capital del imperio. El trono se había trasladado a Rávena, pero aunque alejada del centro del poder, Roma seguía siendo el alma del imperio. Y ahora esa alma estaba vacía. En el año 475 después de Cristo, ascendía al trono un adolescente con un nombre que parecía una profecía: Rómulo Augustulo. Rómulo, como el legendario fundador de Roma. Augusto, como el primer emperador. Pero ese joven no fundaría nada. Sería el símbolo del final. Puesto en el trono por su padre, el general romano Orestes, Rómulo era una figura decorativa, un emperador sin poder real, en un imperio que ya no tenía ejércitos dignos de ese nombre, ni autoridad sobre vastas regiones de su propio territorio. Gobernaba desde Rávena, lejos de la Roma histórica, con poca influencia y ningún apoyo sólido. Al año siguiente, Odoacro, líder de tropas bárbaras al servicio del ejército romano, exigió tierras en Italia para sus hombres. Orestes se negó. Odoacro respondió marchando sobre Rávena, derrotando a las fuerzas imperiales y deponiendo a Rómulo sin derramar casi sangre. El joven fue perdonado, exiliado con una pensión modesta y desapareció de la historia. Pero el gesto que siguió fue histórico. Odoacro envió las insignias imperiales a Constantinopla, declarando que ya no era necesario tener un emperador en Occidente. El trono quedaba vacante y así permanecería. No hubo una batalla épica. No hubo una resistencia heroica. El mayor imperio de la historia occidental terminó en silencio, desmontado desde dentro, corroído por décadas de negligencia, arrogancia y decadencia. El Imperio Romano de Occidente oficialmente había caído. La caída de Roma fue un final, pero también un comienzo. El colapso del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo no significó la extinción de la cultura romana ni la desaparición de su influencia. Al contrario, sus leyes, su lengua, su arquitectura e incluso su religión continuaron vivas. Fueron absorbidas, reinventadas y transmitidas por nuevos reinos, nuevos líderes y nuevas civilizaciones que surgieron sobre las ruinas del imperio. El Oriente romano, el Imperio bizantino, aún resistiría por casi 1000 años. Pero en Occidente lo que quedó fueron fragmentos, catedrales construidas con columnas de templos paganos, reyes germánicos usando títulos romanos, monjes copiando manuscritos de autores clásicos. El mundo medieval que nació de las cenizas de Roma era diferente, más descentralizado, más rural, más inestable.
pero en su base, en su estructura, estaba Roma. En cada ley escrita, en cada palabra del latín vulgar que evolucionó hacia las lenguas romances, en cada visión de poder imperial, Roma seguía susurrando. Si este video te dio una nueva perspectiva sobre cómo realmente caen los imperios y cómo siguen vivos de otras formas, suscríbete al canal si te gustó el video. Y comenta cuál fue para ti el momento que realmente simbolizó el fin de Roma. Y como siempre, que la luz te guíe.